Bueno, hoy Shoshana y yo les queremos platicar de esta cosa que tendemos a hacer en la vida, que es el modo sobrevivencia versus el modo de verdad estar conectados con la vida y poder vivir y disfrutar y gozar de la vida. Muchas veces nos pasa que tenemos un trauma en la vida, que es una herida que nos causa una aflicción emocional y que no la podemos superar y que está en nuestra vida, que la vamos cargando en todas las áreas de nuestra vida. Y nuestra atención no puede ir a ninguna otra cosa más que a ese evento. Y entonces se nos instala en el cerebro una especie como de cápsula que nos dice lo único que puedes hacer es sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Y lo que pasó en ese momento del trauma se graba en el cerebro con todas las cosas que estaban presentes en ese momento. Entonces, nos grabamos el evento traumático con todas las asociaciones, con el color, con el sonido, con el ruido que estaba pasando en ese momento, con la emoción que sentí, y todo eso se guarda en el cerebro. Entonces, cualquier cosa lo va a volver a disparar y se nos viene otra vez el trauma. Esto lo conocemos como estrés postraumático. El estrés postraumático se va a dar cuando hemos sufrido o hemos sido violentadas en nuestro cuerpo, una violación, o hemos pasado por un evento de guerra difícil o de conflicto fuerte en pareja. Una infidelidad puede causarnos un estrés postraumático, o de pronto llegamos a un estado que nos roban todas nuestras pertenencias, o una crisis económica severa, ¿no? Un quiebre. Y entonces se nos crea cierto miedo que ya no podemos accionar a la vida. Estamos completamente en modo sobrevivencia, donde lo único que nos importa es defendernos de que no nos vuelva a pasar esto. Pero aquí caemos en un círculo vicioso, porque en este defendernos nos mantenemos en este estado de estrés tanto tiempo que nos desconectamos de todos los demás estímulos que nos pudieran alimentar o retroalimentar positivamente. Y entonces nada más nos quedamos en el estado estrés para no sentir nada. Y estamos todo el tiempo en ese estado como si fuera o de guerra o del momento de la violación o del momento del trauma. Y esto es como una cárcel, es una cárcel mental, psicológica y que existe, porque nos aísla de todos los vínculos posibles de la vida. Es decir, cuando sufrimos una vejación en el cuerpo, cuando sufrimos una serie de golpes, o cuando vemos una escena muy violenta, o cuando tenemos algún sentido de pérdida y perdemos la línea de vida, nos empezamos a encerrar en nosotros mismos y empezamos a erosionar y a perder los vínculos, tanto los internos, de tener la voz interior y de escucharnos hacia adentro, como los vínculos hacia afuera, ya sea con las personas que tenemos una relación afectiva, o con personas con las que tenemos relaciones laborales, o con personas que tenemos relaciones sociales. Y entonces estas relaciones se van doblando hacia adentro. Y entonces toda la voz, toda la fuerza, toda la adrenalina se contiene dentro de la persona. Y yo creo que más de uno que nos está escuchando ha estado en ese momento de angustia profunda, de soledad, de miedo, donde el cuerpo biológicamente está actuando. O sea, no nada más está pasando en nuestra cabeza, no nada más está pasando en nuestra imaginación, está pasando en el cuerpo a nivel físico y mental. ¿Y qué hacemos con eso? Porque ojalá fuera tan fácil como en el celular cambiar de modo avión a modo comunicación. Sería increíble, nada más que no traemos ese botón en el cuerpo. Y tenemos que accionarlo, y tenemos que buscarlo. Entonces nosotras en Presente Continuo hemos trabajado mucho en encontrar técnicas muy puntuales para ayudar a la gente que ha pasado por un trauma y que sigue viviendo en ese dolor profundo, en esa soledad profunda, a moverse despacio. Y moverse es la pieza clave. Cuando uno está en la cárcel, lo primero que tiene que hacer es escapar de la cárcel. Ya sea que nos saquen los abogados, que en este caso serían los profesionales, los psicólogos, los terapeutas, los coaches, los acompañantes, o tener una ruta de escape, es decir, buscar un cómplice que nos diga, aquí está la lima, límale el barrote, ¿no? Y a las 3 de la mañana, pues nos escapamos. Pero hay que moverse de la cárcel. Y ese es el primer elemento y es el más difícil.
porque el entorno del cual ya nos desvinculamos, uno, es oscuro, nos da miedo y lo desconocemos. O sea, sales a la cárcel, pero ¿qué hay afuera de la cárcel? ¿En qué cárcel estoy? Lo de afuera es peor que lo de adentro. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a lograr ese traslado? ¿Cómo voy a tener esa confianza de dar ese paso? Sí, que no más voy a dar. Porque me he desconectado de mí, de todo lo que yo tenía, de todas esas capacidades, de esa valía mía personal, y lo único que hago es conectarme con ese evento traumático. Y entonces no tengo confianza de que yo lo puedo lograr, no tengo confianza de que otros me pueden ayudar a lograrlo. Entonces, moverse. ¿Cómo vamos a movernos a un lugar inhóspito y desconocido? Tenemos una sugerencia. La sugerencia es, cuando estamos construyendo, por ejemplo, un edificio muy alto, los albañiles y los profesionales de la construcción utilizan una cosa que se llama línea de vida, que son unos cables especiales que se ponen en la construcción, donde te cuelgas de tu arnés, ¿no? Y digamos que hay un viento, hay un accidente, quedas colgado de esa línea. Hay que buscar esa línea de vida. Esa línea de vida puede ser alguien a que queremos mucho o una actividad que en un pasado nos dio placer o nos dio vínculos sociales. Y hay que buscarla en nuestros recuerdos, en nuestros quehaceres previos al evento traumático. Es difícil, muchas veces después del trauma también se pierden los vínculos afectivos. Y entonces hay que recurrir a personas de nuestro pasado remoto que nos permitan volver a vincularnos o que nos permitan volver. Si no encontramos en el abanico, entonces sí hay que ir con un especialista. Siempre hay que buscar un profesional que nos ayude a encontrar esa línea a la cual engancharnos. ¿Qué características tiene que tener esa línea de vida, esa línea que nos ayuda a salir del estrés postraumático? Primero, que nos saque del lugar donde estamos. Es decir, una persona que vivió un trauma tan fuerte no puede seguir operando desde su casa o desde sus lugares de confort. Físicamente tiene que encontrar otro entorno donde los estímulos ambientales sean diferentes del espacio donde vivió el trauma. Entonces, ir a un grupo de ayuda, o ir a un grupo de teatro, o ir a un espacio social que sabemos que más o menos es seguro, ¿no? Y que están haciendo cierto tipo de acompañamientos, puede ser una buena idea. Entonces, primero que nada, moverse físicamente al lugar donde estamos, ¿no? Lo vemos incluso cuando alguien tiene una pérdida muy fuerte de una persona a la que quiere. Hay que sacarlo de la casa donde tuvo esa pérdida, porque si no, el dolor no nos permite avanzar. Lo que estamos proponiendo es que cuando una persona está tan ofuscado en este evento traumático, pierde la capacidad de disfrutar de la vida, porque está consumido por este terror, ¿no? Por estas situaciones tantas que disparan el terror. Y entonces, toda nuestra premisa es vincúlate con el placer, vincúlate con el gozo, pero sabemos que una persona que no tiene esa capacidad de vincularse es porque está estresada o deprimida o está en este estado de sobrevivencia. Entonces lo que proponemos es que empiece a generar estas actividades que son pequeñamente placenteras, que puede ser, como hablábamos la semana pasada, tomarte una taza de café en conciencia, en conexión, y nada más darte el tiempo de tomarte esa taza de café con todo el goce y el disfrute que es esto. Pero no es fácil, o sea, acceder a los espacios que estimulan el placer después de un evento traumático no es así como de, ay, bueno, me voy a hacer mi café en mi maquinita y entonces ya voy a ser feliz, ¿no? Lleva un proceso. Entonces, como dijimos, primero movernos del lugar, movernos espacio. Está bien, te vas a tomar esa taza de café, pero no te la puedes tomar en tu misma casa, en tu misma cama, en tu recámara, excluido del mundo. Es muy importante moverse. El segundo elemento es que hay una capacidad vinculante hacia dónde te estás moviendo. Es decir, que tu presencia ahí sea, uno, reconocida y dos, necesaria. ¿Cómo se va a hacer eso? Tiene que haber primero un reconocimiento propio. ¿Para qué sí sirvo? ¿Para qué sigo siendo bueno? Y esto es una introspección dolorosísima para quien pasó un evento de trauma. Pero es muy importante que busque un pequeño característica, un pequeño ápice de comunicación con el exterior. Y con esa pequeña moneda de cambio salga al mundo, a ese movimiento. Y que sí sea en un entorno que sea seguro. Es decir, con estas ganas de servir a otros.
Sabemos que las personas que están dispuestas a ayudar y a servir a otros, cuando se encuentran desde el servicio, recuperan ese sentido de yo sirvo para algo. Y esto, otra vez regresando a presente continuo, es lo que nos conecta con la capacidad espiritual, que es esta conexión con el todo. Cuando nos hacemos responsables por otros, o por animales, o por la naturaleza, donde yo soy realmente necesario, lo que hago importa, hace la diferencia en la vida, es el primer paso para salir de esta situación de estrés postraumático. Porque lo que nos permite el servicio es ser reconocidos, no nada más por nosotros mismos, sino también socialmente y públicamente. Y es cierto que el vínculo social es elemental y fundamental para el ser humano. No estamos solos, no venimos al mundo solos, y aunque sí nos vamos a morir, digamos, cada quien en su tiempo y en su momento, la verdad es que sí somos seres gregarios que necesitamos una sociedad que nos soporte y nos respalde. Y por eso, para los eventos traumáticos es muy importante encontrar grupos que reciban a la persona que fue víctima de una situación, de una circunstancia. Y el tercer elemento que tiene que ver, o sea, ya nos movimos del lugar y empiezo el servicio. Después de eso tiene que haber una recompensa. A toda acción equivale una reacción, estamos de acuerdo, en la misma magnitud, en sentido contrario, es lo que dice la ley de la física. Entonces, si nosotros nos ponemos en servicio y estamos empezando a ser reconocidos, ese reconocimiento nos va a nutrir a nosotros mismos. Y ahí es donde se empieza a generar el pequeño placer. Si recordamos que la definición del gozo y el placer es reconocer la creación del todo y reconocer que el todo fue creado para mi uso y disfrute, no puedo llegar hasta ese pensamiento tan sofisticado si yo mismo no me reconozco como parte del sistema. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, cuando hay un trauma, cuando hay una vejación, tanto física o emocional, una huella tan profunda que nos crea una barrera y nos encarcela, las tres cosas primordiales que hay que hacer es moverse físicamente del área de peligro o de donde estamos recreando una y otra vez la situación. Segundo paso, hay que ponernos en servicio a los demás, porque no podemos ponernos en servicio a nosotros mismos, no tenemos esa conciencia y esa capacidad todavía, y entonces hay que buscar el referente exterior y de ahí encontrar en esos círculos sociales el reconocimiento, para que cuando se completen esos tres pasos, entonces el reconocimiento propio y a la valía propia regresen al ser. Y esto nos va a vincular nuevamente con nuestros centros de placer, salirnos del círculo vicioso del estrés para caer en el círculo vicioso, círculo virtuoso del placer. Y cuando estamos en este estado de estrés, no nos podemos conectar con lo que me hace bien o cuando yo me siento bien conmigo misma. Y entonces no tengo ganas de nada. Cuando empezamos a salir, es el momento donde... Les voy a poner un ejemplo. Yo me rompí el codo hace unos 2 o 3 meses y lo único que quería era que no me doliera. Cuando dejó de dolerme, lo único que quería era poderlo mover. Cuando yo lo pude mover, entonces lo único que quería era tener fuerza. Y ahora que ya recuperé mi codo en toda su expresión de la palabra, lo único que quiero es la estética. O sea, ya pasé toda la etapa de estrés, de qué horror, voy a perder mi codo. Y ahora estoy en la etapa de la vida, quiero más. Quiero estética, quiero gozo, quiero disfrute. Esto pasa cuando estamos en un estado de estrés, no podemos ver más que la sobrevivencia. Cuando vamos saliendo, buscamos cada vez actividades más placenteras que nos conecten y que nos vinculen más con la vida. La realidad es que la vida llama más vida.